Muy bien, gracias a Dios. Y la verdad me da mucho gusto estar aquí compartiendo pues de algo que me encanta, que es el amor a la Santísima Virgen. Ay. Gracias, Gisela. La verdad es que es un poco confuso para muchos de nosotros, bueno, para muchos católicos. Creo que hay como se puede decir, algo como raro entre la Virgen y entre Jesús y que si los santos. Y creo que para esto puede ayudar mucho el que usted esté con nosotros y nos platique. La verdad es que nosotros como salesianos, pues tenemos mucho amor a Mamá María. Eh, pero María Auxiliadora la tenemos, o sea, mucha gente cree que es alguien diferente. ¿Podría platicarnos un poco sobre María Auxiliadora? ¿Quién es? Ajá. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, primero lo que me dices de la confusión, eh, yo creo que porque algunos piensan que adoramos a la Santísima Virgen y no. O sea, ella es intercesora, como lo fue en las bodas de Caná, que intercedió con Jesús para atender esa necesidad. Es para nosotros madre, pero sobre todo intercesora ante Jesús. Y bueno, como hijos, ¿quién no trae, no tiene la foto de su mamá por ahí en la recámara, la trae en su cartera? Y por eso nosotros tenemos la imagen, porque nos recuerda que es nuestra madre, es como si tuviéramos la foto. Y bueno, fíjate, te diré que la devoción a María Auxiliadora, bueno, nosotros te aclaro que nos llamamos como congregación Hijas de María Auxiliadora. Ahorita explico por qué llevamos ese nombre, pero la advocación de María Auxiliadora, que aquí la tengo a mi lado, se remota al año 345, me parece, o quizás antes, pero San Juan Crisóstomo la llamó con ese título. Y luego, bueno, en la historia de la iglesia ha habido ha habido papas que la han invocado con este título. Pero bueno, más particularmente ya así en lo último, déjame recuerdo, este, pero me parece, quiero darte el dato seguro, el Papa, bueno, ya más acá en el siglo pasado, en la batalla de Lepanto, el Papa Napoleón lo tomó preso y él siempre invocó a María Auxiliadora. Cuando Napoleón Bonaparte abdicó y dijo en 1814, me parece, y ya dejó libre al Papa, él quiso, cuando ya estuvo bien, quiso que el 24 de mayo, para recordar su regreso, se celebrara la fiesta de María Auxiliadora. Y entonces, bueno, pues de ese tiempo también es Don Bosco. Y Don Bosco tuvo también un amor particular a la Santísima Virgen, que luego fue tomando el nombre de María Auxiliadora, porque él, su devoción desde un sueño que tuvo a los 9 años, donde le dice Jesús, estaban unos muchachitos peleando y él intervino y se le apareció un personaje y era Jesús y le dice, no con golpes, con la mansedumbre y con la bondad te debes de ganar a esos niños. Entonces le dijo, ay, pero yo no sé cómo hacer. Y le dice, yo te daré la maestra bajo cuya disciplina vas a ser sabio. Entonces apareció otro personaje y era la Santísima Virgen. Don Bosco, ahí luego ya le dijo, te daré la maestra bajo cuya disciplina vas a ser sabio. A Don Bosco se le quedó eso, que iba a ser la maestra, que le iba a enseñar. Entonces, bueno, pues Don Bosco tuvo esa devoción desde su familia, en el pueblo, y luego, bueno, esto que soñó se le quedó grabado en su corazón porque el sueño se repitió. Ya después él tomó la vocación de María Auxiliadora. Era también en ese tiempo que te digo de 1814, él era de esa época, 1816, 15, 16, por ahí. Entonces, pues María Auxiliadora fue para él tan importante porque la propuso a sus muchachos eran huérfanos, eran muchachos que iban del campo a la ciudad, a la época de la Revolución Industrial. Se quedaban solos en las calles. Don Bosco se empezó a preocupar por ellos, qué puedo hacer, los juntó, les enseñó oficios,
carpintero, zapatero, etcétera. Y bueno, dijo, es muy importante que ellos sientan que tienen una madre. En esa experiencia que tenían de abandono, de soledad, dijo que tengan una madre. Y le pareció importante que fuera auxiliadora para ellos. Y por eso, bueno, pues empezó más fuertemente la vocación de María Auxiliadora. Y bueno, te sigo contando. Este, dicen que después también la Virgen se le apareció y le dijo dónde quería que le hicieran un templo en Turín. Y don Bosco era muy pobre. Él no tenía dinero, tenía que sostener a tantos muchachos y bueno, pero pues bueno, si la Virgen se lo pedía, él quería hacerlo. Entonces, con mucha confianza precisamente en María, dijo, bueno, pues comenzó lo que creían todos una locura, comenzar a hacer un santuario a María Auxiliadora. Y bueno, a los 5 años estaba el santuario. Y un santuario majestuoso, que cuando vayan a Turín, ojalá vayan a conocerlo, Santuario de María Auxiliadora, majestuoso. Y él le decía a la gente, cada ladrillo de este santuario es un milagro de María Auxiliadora, porque la gente iba y le decía a don Bosco, es que mi niño, don Bosco, es que le presentaba necesidades y decía, reza la novena de María Auxiliadora. La novena es una breve oración y les decía, confiésate y comulga y luego haz algo por alguien necesitado. Y decía don Bosco, es que sí, mire, la Virgen me escuchó, quiero hacer algo, decía, coopera para el templo. Y entonces él dice, cada milagro, cada ladrillo es un milagro de María Auxiliadora. Y inculcó mucho esta devoción y decía, si tú quieres saber cuáles son los milagros, decía, ¿quieres saberlo? ¿Quieres recibir un milagro? Di María Auxiliadora de los cristianos. ¿Quieres recibir más milagros? Di más veces María Auxiliadora de los cristianos. Porque estaba convencidísimo de la intercesión de la Santísima Virgen en nuestra vida cuando nosotros se lo pedimos. Es cuando le pides a tu mamá algo. Y claro, que ve que para ti es bueno, pues claro que se preocupa por ti, por darte, por ayudarte en esa necesidad. Entonces, bueno, así es María Auxiliadora para nosotros. Y bueno, otra cosita. Y a tanto que don Bosco se sintió agradecido con María Auxiliadora, que al final de su vida dice, en mi vida ella lo ha hecho todo. Ella lo fue conduciendo en ese amor por los jóvenes, en esa ayuda que supo dar a los jóvenes de su tiempo. Dice, ella me fue guiando de la mano. En mi vida, ella lo ha hecho todo. Y estaba tan agradecido con la Virgen que dijo, ay no, yo no quiero nada más ese santuario de piedra, yo quiero construirle un monumento vivo a María Auxiliadora. Y entonces por eso dejó que en el tiempo dé gracias a Dios. Y por eso nuestra congregación se llama Hijas de María Auxiliadora, porque dijo, ustedes van a ser el monumento vivo de gratitud a María Auxiliadora en el tiempo. Y pues bueno, pues se me hace muy bonito, así que seamos las piedras vivas hoy, que estamos en esa acción de gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros María Auxiliadora. Qué hermoso, digo, nunca había escuchado, yo sabía que se llamaban Hijas de María Auxiliadora, pero no sabía por qué. Soribis, algo que a veces nos causa también un poco de confusión a nosotros como católicos, es ahorita dice usted la advocación a María Auxiliadora. ¿Qué es una advocación? La advocación es el nombre con el que le llamamos a María, la madre de Jesús. O sea, María es la madre de Jesús. Es lo más grande y es lo primero. Pero, bueno, tiene distintas advocaciones según el lugar donde ella se ha hecho presente. Si aquí hablamos en nuestro México, ella quiso quedarse en nuestra patria bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe. Ya en Fátima, la Virgen del Rosario. Y así en cada lugar, por ejemplo, aquí en Monterrey, que se apareció en un tronco, creo, algo así, y en Monterrey, a la Virgen del Roble.
Entonces le ponen un nombre según el lugar donde la Santísima Virgen o se apareció o la vieron o dijeron, queremos que ella interceda por nosotros en este lugar, la queremos de patrona y con esta advocación, porque es la misma. No hay que confundirnos, porque a veces dicen, hay tantas vírgenes, nada de tantas vírgenes. Es una sola la Madre de Jesús, única, pero como quien dice, con distintos vestidos. Entonces, según el vestido, es el nombre que le queremos dar por cariño, por algo especial, pero es la misma y la única Madre de Jesús, bajo distintas advocaciones. Ajá. Distintos, como dice usted, distintos vestidos. Y en este caso, por ejemplo, María Auxiliadora como tal, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en los rosarios, en las jaculatorias, le decimos, pues, que muchos dicen son piropos o son nombres bonitos que le decimos a Mamá María. La advocación de María Auxiliadora quiere decir, o sea, como usted ahorita nos decía, que, por ejemplo, San Juan Bosco decía, quiere que sea ayuda, pero ¿es más ayuda que otras advocaciones o qué es lo que, o sea, por ejemplo, para los que estamos apenas conociendo a María Auxiliadora? Sí, yo creo que no es más ayuda que otras advocaciones, porque la Virgen siempre está dispuesta a ayudarnos como mamá, ¿verdad? Como nosotros, lo que pasa que aquí en este caso, que alguien la quiso, te digo, se remonta desde hace siglos el nombre de Auxiliadora. Y Auxiliadora es como así como la Virgen cuando se apareció con el rosario y quiso ser, llamarse la Virgen del Rosario, etcétera. Eh, Auxiliadora es porque Don Bosco, por ejemplo, no es que le puso el título, quiso acoger ese título porque dijo, mis muchachos necesitan sentir el auxilio de alguien, con el auxilio potente de alguien que está cerca de ellos, alguien que los quiere, alguien que los va a ayudar y salvar de las situaciones en las que viven, alguien que va a ver por ellos. Entonces, por eso le gustó y bueno, como así se le fue manifestando María Auxiliadora, pues auxilio, ayuda, potente. De hecho, hay una oración que a mí me gusta mucho, que dice, oh María Virgen poderosa, grande, ilustre, defensora de la iglesia, etcétera. Pero nada más porque yo digo, la Virgen con cualquier vestido, con cualquier nombre, como decimos que es la misma Madre de Jesús, de igual manera intercede por nosotros. Pero nosotros, en nuestro caso, Don Bosco quiso Auxiliadora por el hecho de la situación de sus muchachos. Dijo, tienen que sentir un auxilio potente en ella, que ella está para que si gritan como un niño cuando se está en peligro, que grita mamá, es lo primero que le sale al niño que está en peligro, mamá, auxilio. La otra vez escuché a un padre que decía que en una fiestecita el niño estaban jugando ahí los niños y las mamás y papás acá juntos en la mesa y que de repente la señora se paró corriendo y dijeron, ¿qué pasó? Y es que el niño destapó una tapa de un aljibe y se estaba cayendo al pozo, pero gritó, mamá, auxilio, así escribía el padre. Y su mamá escuchó, se me hizo muy padre. Es tantos que estaban ahí, dice, habíamos como 20 personas, estaba el papá, los tíos, los abuelitos, muchos. Pero ¿quién escuchó el grito de auxilio? La mamá. Entonces es el sentido, ¿verdad?, de que nosotros creemos y sabemos que ella nos auxilia. Pero no es que porque se llama auxiliadora nos ayude más que otras, nos ayuda igual. Sí, Sorry, sí, perdón, es que estaba en mudo. Sí. Para los que creen, o sea, la verdad es que es un tema complicado, usted no lo está platicando así como muy sencillo, pero a veces como católicos, para nosotros es un poco complicado el dar a entender esta parte de no la adoramos, cuando, por ejemplo, vemos a muchos mexicanos, y bueno, yo creo que en México, por la advocación de nuestra Madre de Guadalupe, realmente tenemos, o sea, hay muchos mexicanos que dicen, yo primero guadalupano antes que cristiano, yo antes guadalupano que no sé cuánto, que se tatúan la Virgen de Guadalupe, que traen la Virgen de Guadalupe en sus carros, que traen la Virgen de Guadalupe en todas partes. ¿Cómo poder defender ante los que no son católicos
el que realmente nosotros no somos, o sea, no estamos adorándola. Usted nos explicaba hace ratito el que, bueno, pues es porque no es nuestra mamá, pero ¿cómo dar una razón de nuestra fe en este caso? Fíjate, yo sí veo, pues también a veces digo que es ignorancia, ¿verdad? En mucha parte falta de formación. Porque es falta de formación. A nosotros los católicos a veces nos falta esta formación religiosa. Entonces, bueno, pues yo digo, como quieran ni creas, yo pienso que la Virgen ha de ver con, Jesús ha de ver con cariño a esta gente que se acerca con su mamá. Entonces, pero claro que, que la centralidad es Jesús. La centralidad es Jesús. La Virgen María, María Auxiliadora o bajo la advocación que sea, eh, que fue la madre de Jesús. El sentido de ella es que fue madre de Jesús. Entonces, la centralidad de nuestra vida cristiana, así es Cristo. Y pues realmente te digo, si no la adoramos, pero hay gente que le falta esta formación. O sea, y aceptamos que no todos la hemos tenido, pero sí es cierto que hay gente que está muy centrada en esta devoción a la Santa, que es más, que puede llegar a un templo, están celebrando una Eucaristía y se va sobre la imagen de la Virgen, cuando la Eucaristía es un momento súper importante. Entonces, pero yo digo, bueno, acepto con humildad como católicos que también es falta de formación. Entonces pues un poco mal entendido por esta razón. Yo creo que nos falta, así como dice usted, un poco de entender también, porque bueno, yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos topado con gente que nos dicen, es que adoran a la Virgen y pasan de ser como muy de la Virgen a ser lo contrario, o sea, irse y decir, no, es que la Virgen no, es que, o sea, bueno, que se van Ah, todos sí, sí, separados. sí. Entonces, creo que es importante, o sea, para todos los católicos, obviamente para todos nosotros como católicos, tomar esta conciencia, como ahorita nos dice Soribis, de que es nuestra mamá. O sea, lo primero yo creo que nos hace falta a muchos es tomarla como nuestra. En el momento yo creo que la tomamos como Sí, nuestra es cuando decimos, ay, sí, o sea, realmente, pues a mí no me molestaría que le dijeran cosas bonitas a mi mamá o que mi ajá. mamá fuera la importante, pero pues obviamente pues nos falta esta cultura. Para nosotros como Y salesianos, mándeme. nada más te voy a decir, de hecho, es muy bonito pensar el momento en que Jesús nos las deja como madre. En el momento de la cruz, dice, ahí está tu madre. Y hay que hay que acogerla en la casa, en nuestra casa, en nuestra persona, como Juan el discípulo que estaba ahí, porque en Juan estamos representados todos. Y dice, ahí tienes a tu madre. Y a la Virgen le dice, ahí tienes a tu hijo. El momento de la entrega que Jesús nos hace de su madre a la humanidad. O sea, ahí la tienen como madre, no están solos. Yo me voy, pero les dejo a mi madre. Mi madre es también ahora la madre de ustedes. Ese momento es muy bonito, ¿verdad? Porque es Jesús mismo quien nos la entrega como madre de la humanidad creyente. Ujú. Ya, perdón, ibas a decir algo. Sí, no, de que nosotros como, perdón, ahorita me voy a regresar un poquito a su comentario, de que nosotros como salesianos, pues tenemos este mismo sentido de que San Juan Bosco nos deja a la maestra. O sea, realmente no es como, o Sí, sea, San Juan Bosco, siguiendo obviamente el ejemplo de Jesús, dice, pues es que no, mis niños necesitan una madre, así como sí, tienen un padre amoroso, pues necesitan una madre amorosa. una Esto madre amorosa. que usted nos platica ahorita del momento en que Jesús entrega a su madre a la humanidad, creo que también es un punto importante si usted nos pudiera platicar. ¿Cuál es el rol de María? O sea, porque mucha gente también dice, bueno, inclusive católicos, yo he escuchado que dicen, bueno, es que la Virgen tuvo más hijos, es que María tuvo más hijos, y es que María tuvo más hijos. O sea, eh, ¿cuál es, o sea, este punto donde Jesús entrega a su madre a Juan? O sea, ¿qué hubiera pasado si María hubiera tenido más hijos? O sea, ¿hubiera sido igual? ¿Qué Ajá. hubiera pasado? Bueno, en principio, también te digo, es falta de formación. En el tiempo, hay
Uno parte de los protestantes, algunas sectas que pues dicen esta parte que tú me estás diciendo, que la Virgen tuvo más hijos, porque hay un versículo que dice, estaban ahí los hermanos de Jesús. Pero bueno, estudiando el contexto histórico de ese tiempo, pues se le decía a los primos hermanos, como ahora nosotros decimos, es mi primo hermana, o sea, es un primo muy cercano, como decimos, es un primo lejano, es mi primo hermano, hacemos la aclaración, es decir, es un primo muy cercano. En ese tiempo, pues a los primos les decían hermanos, les era igual decir es mi hermano. Por eso dice tu madre y tus hermanos, dice la cita, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera, pero refiriéndose en el contexto histórico que estaban viviendo en ese tiempo, pues era tu mamá y tus primos están ahí afuera y te andan buscando. Entonces, realmente no es que la Virgen tuviera más hijos, fue elegida por Dios para ser la madre de su hijo único. Así dice, de su único hijo. Entonces, te digo, es cuestión de formación, de que nosotros, pues, católicos, nos sigamos formando. Es que a veces nos quedamos con lo que oímos para nuestra primera comunión. Ya nos seguimos profundizando nuestra fe católica, cristiana. Ya no continuamos. Entonces, a veces no sabemos defendernos ante estas situaciones que vienen a veces nuestros hermanos protestantes, pues a querernos decir estas cosas. Pero es cuestión te digo, como de mayor profundización. Que ojalá, pues en muchos lugares hay cursos bíblicos, hay cursos de doctrina en la fe, que pudiéramos, o el catecismo católico, que pudiéramos cada quien, si no podemos asistir a lugares, por lo menos personalmente, poder seguir estudiando y profundizando nuestra fe, que es tan importante. Y yo creo que un punto, qué bueno que toca este punto, Soribis, porque realmente ahorita es un tiempo muy complicado. La gente estamos en una pandemia todavía, en medio de la pandemia, pero al mismo tiempo Sí, la gente ya está saliendo a muchos lados y decía precisamente un padre salesiano en misa, decía, ahora resulta que los únicos lugares donde la gente se contagia es en las escuelas y en las iglesias, o sea, todo ya abrió, menos las escuelas y las iglesias. O sea, sí, entonces, así es. creo que es muy importante también algo que comentaba el padre Octavio en una de las pláticas, que cuando encuentren, por ejemplo, ahorita la gente busca como, o sea, como su fuente principal de información muchas veces Facebook o YouTube. Por eso nosotros estamos tratando como de contrarrestar un poquito esta parte, pero si buscan información en una de estas fuentes, asegúrense que sean fuentes confiables. Como dices, Claro. o sea, hay muchísimos Sí, sacerdotes, hay muchísima gente que está haciendo movimiento en las redes, pero también está sí, el Catecismo de la Iglesia Católica, Vatican News, Así Prensa, sí. EWTN, Así prensa, sí. que son O fuentes sea, confiables. sí, perdón, hay muchos sitios ahorita que son seguros Ujú. y que bueno, que no traemos un celular en la mano. Mientras esperan, mientras eso, uno puede, si quiere, puede seguirse formando. Si queremos, ¿verdad? No está al alcance de nuestra mano, como dijiste ahorita, que poder hacerlo. O Ujú. sea, nada más en fuentes seguras porque también corren muchas corrientes extrañas en estos tiempos que estamos viviendo. O sea, muchas cosas muy salidas y que uno debe también tener el criterio y el discernimiento para saber qué es lo que a mí me ayuda. Entonces, si sabemos de fuentes seguras, acudamos a estas fuentes seguras. Y yo creo que Ujú, algo muy importante es, Soribis, o sea, qué bueno que lo menciona también así, es de ujú. que ahorita hay corrientes, pero que tampoco se asusten porque si encuentran una corriente, la corriente, porque por ejemplo, simplemente San Agustín, que es del año 300, o sea, él estaba en una corriente rarísima, o sea, Sí, súper sacada, y él de ahí se fue, pum, al otro lado. Entonces, creo que es importante, una, pues no asustarnos, buscar fuentes confiables, pero creo que este es un tema muy importante, Soribis, que a mí me gustaría ahorita seguir platicando un poquito con usted. O sea, de nuestra Madre Santísima, porque como siempre hemos platicado, nadie puede amar a quien no conoce, nadie puede,
o sea, nadie puede decir, es que yo amo mucho a mi mamá si nunca la veo, o cosas de ese estilo. Entonces, inclusive a uno como mamá que tiene a sus hijos, ¿no? Nuestra Madre Santísima, ella siempre está con nosotros. Nuestra Madre Santísima sí está con nosotros, el problema es nuestra relación hacia ella. O sea, ella con nosotros sí está, pero nosotros con ella no. Sí está. El punto también que mucha gente le causa como conflicto es decirle virgen a nuestra Madre Santísima. O sea, la virginidad, o sea, la Iglesia Católica creemos en la virginidad perpetua de nuestra Madre Santísima. ¿Qué significa eso? Es que ella fue preparada por Dios. Ella fue preparada por Dios ya Dios la tenía pensada para ser la madre de su hijo. Claro que dependía de ella el decir sí o no. O sea, sí estuvo en la libertad de María. O sea, Dios nunca ha forzado a nadie. Entonces estaba en la libertad de ella decir sí o no. Por eso nos alegramos por el sí de María. Pero su virginidad consiste en que ella no tuvo relación con nadie para concebir al Hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y a lo mejor es algo que nosotros no comprendemos porque hay misterios en la iglesia y el misterio es algo que no entendemos, pero que creemos, lo creemos. Entonces, no, ella no necesitó relación con ningún varón para poder ser la madre de Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El hijo que vas a concebir, etcétera, será el Hijo de Dios. Entonces, nosotros católicos, nosotros cristianos, creemos en la virginidad de la Santísima Virgen, porque estamos seguros que no necesitó participación de varón alguno para poder ser la madre de Jesús. Soribis, pero creo que hasta aquí es un punto importante, muy importante, pero creo que va un poquito más allá. Por ejemplo, yo he escuchado hermanos protestantes que dicen, es que yo creo que ella era virgen antes de concebir, pero concibió y pues esto se acabó. O sea, ¿quién no dice, por ejemplo, que María y José vivieron como esposos toda la vida? O sea, esa es la parte que, o sea, nosotros como católicos creemos que o sea, mamá María fue virgen y, o sea, es la virginidad Fue perfecta. virgen. Exactamente. Sí. O sea, ¿qué Sí. significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa la virginidad perpetua? O sea, realmente, o sea, ¿cómo nos podría explicar usted cómo fue, o sea, por qué el plan de nuestro Señor era mantenerla pura para Él? ¿Por qué fue el plan? Ya me se me hace tan natural que eso haya sido así, ¿verdad? Pues, ¿por qué la quiso? Yo digo, en su pensamiento siempre estuvo la inmaculada concepción, ¿verdad? De la Santísima Virgen y luego preservarla virgen porque estaba consagrada a su hijo. Y José pues fue el padre adoptivo de Jesús, pero pues yo no, realmente, yo digo que porque él así lo quiso para la humanidad y que ella fuera concebida, que mantuviera esa virginidad perpetua. Y bueno, a mí pues se me hace así como muy natural que así haya sido, pero no sé, no sabría por qué otro motivo. Pero, bueno, también mi punto era, por ejemplo, hace ratito que hablábamos que Jesús entrega a Juan, a su madre. O sea, ¿qué hubiera pasado si Ajá. María hubiera tenido más hijos? O sea, es que mucha gente dice, bueno, ok, o sea, sí, era virgen, o sea, así se cumplió la profecía de que la virgen dará luz. O sea, sí, era virgen antes, pero ¿qué tal que después, o sea, no tenía que ser Jesús el de en medio, ni el último, pudo haber sido el primero y después María tener 2, 3 hijitos más. O sea, ¿cómo se explica, tipo, históricamente esta parte de que María no tenía hijos? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tenido hermanos chicos? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera? Pues no sé, yo, no, la Por verdad, ejemplo, en la cruz hubiera entregado a mamá María a Juan, si él hubiera tenido hermanos. pues tal vez no, se lo hubiera, no sé, yo creo también que Jesús fue solo porque tenía que dedicarse completamente al anuncio del reino. O sea, y también la Santísima Virgen entregada completamente al Hijo de Dios.
esa era su misión, entregarse completamente con alma y cuerpo al Hijo de Dios. Y bueno, y la promesa desde entonces es que voy a enviar a mi hijo, no a mis hijos, ¿verdad? A mi hijo, a salvar al mundo, que es Dios mismo que quiere encarnarse en la historia. Entonces, bueno, habla de una persona, a mi hijo. Y luego también Jesús se consagró, María, al cuidado de su hijo, porque era el Hijo de Dios y fue quien le enseñó a crecer, a caminar, quien le enseñó también a creer, quien le enseñó a leer la Biblia, se consagró en alma y cuerpo a su hijo, igual que Jesús. Él al anuncio del reino, no tenía otra ocupación, ni otra meta, ni otro objetivo que el anuncio del reino por el cual se había encarnado en la historia. Entonces, pues si hubiera tenido más hijos, no sé, tal vez se hubiera distraído, tal vez no hubiera sido lo mismo. Pero yo digo, desde el inicio de la historia de la salvación, dice, que iba a enviar a su hijo. No dice a mis hijos, ¿verdad? A un solo hijo para ser el salvador del mundo, que es, digo, Dios mismo que quiere encarnarse, no se podía encarnar en varios, o sea, se encarnó en su hijo porque era el mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si esto se comprenda. Sí, digo, como usted dice, probablemente para muchos es en cierta forma natural, porque eso es lo que oímos, eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, usted obviamente, pues al ser consagrada, pues tiene mucho más contacto con esto, pero muchas veces hasta, o sea, la falta de formación, como bien lo comenta usted, a veces nos hace como pensar cosas raras, y eso ha Sí, hecho sí. que muchos católicos crean que hay más formación. Al haber un poquito más de empeño por otras religiones, pues creen que hay más formación allá. La Iglesia Católica no tiene falta de formación, al contrario, es una de las más formadas, pero pues falta un poco el interés de nosotros como católicos Sí, sí, de sí. anunciar el reino. O sea, Eso tiene razón, es el interés personal, porque oportunidades hay demasiadas. Como cada templo que está abierto, cada humildad de los sacerdotes que nos ayuda tanto espiritualmente, la participación en la Eucaristía, o sea, tenemos muchas oportunidades diarias donde nos podemos seguir formando. Pero lo que tú dices es muy cierto, Gisela, el interés personal de nosotros como católicos. Eso depende definitivamente de la decisión personal de cada uno. me acaba de pasar, Soribis, le platico así Ujú. rápidamente más porque Sí, usted está aparte sí. en el sector educativo, que una Ajá. persona, un padrino de un niño del catecismo me decía en un retiro, decía, es que el estar en una escuela católica, o sea, muchos papás creen que por estar en una escuela católica se va a ser católico y no deben dejar la libertad a los hijos y que esto no se debe de hacer así. Entonces, lo platicábamos después de una catequista y yo le decía, sí es cierto, es que muchos papás creen que al meter a sus hijos en una escuela católica, el niño como por osmosis va a chupar Va a la ser religión católico. católica. Y ya por eso ya es católico y ya tiene todo lo que necesita, cuando No, realmente la mayoría de la información y de la formación viene de los hogares, o sea, de las... viene de casa. Tienes toda la razón. Y así es el pensamiento de los papás. No, yo ahí lo dejo porque a mi hijo ahí, como que ahí se forme también en ese aspecto. Sí, pero la formación, donde se mama es en casa. Nosotros aquí, haz de cuenta que digo, nosotros regamos la plantita de la semillita que ya pusieron los papás en casa. Acá la regamos Pero y si le no hay semilla ayudamos a que que riega. crezca. Pero si no hay semilla, sí, si no hay semilla, ¿qué regamos? Y a veces también todo el esfuerzo que hace uno, porque pues, por ejemplo, Colegio Católico damos religión, pero esto que nosotros hacemos cuando llegan a casa y es todo lo contrario y hasta los comentarios contrarios, entonces, o sea, no se puede hacer nada, tenemos que ir en consonancia, eh, papás, familia y escuela. Claro. Si no, es muy difícil verdaderamente es lograr esto. Y esto es algo que me llamaba mucho la atención ahorita que platicaba de nuestra Madre Santísima,
porque muchos escuchamos los evangelios, o sea, por ejemplo, la mayoría de la gente, el único contacto que tenemos con los evangelios son en las misas, si es que vamos a misa, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que Jesús habla, por ejemplo, Jesús a los 12 años en el templo hablando de escrituras y todos, pues es que era Dios. Y nos imaginamos que solamente él, por ser Dios, sabía las Ya cosas. sabía todo. Sí, exacto, como que hay de buenas a primeras una iluminación, pero se nos olvida mucho el darle el crédito a nuestra Madre Santísima, porque Que ella lo fue. ella lo formó, o sea, si alguien le leía las escrituras, pues obviamente era Era él. su mamá. O sea, si él sabía la historia de salvación, pues era por su madre, o sea. Y, Así es que se la... Y nosotros, yo digo que nosotros todavía nos tocó tiempos en que nuestra mamá rezábamos el rosario en casa, antes de acostarnos las oraciones. Ahorita, desgraciadamente, las familias, el trabajo, el cansancio, lo que tú quieras, ya les ha hecho, y además la sociedad en la que vivimos, que ha hecho a Dios a un lado. Entonces, ahorita ya no se inculca esto en los hijos en la familia. Y es bien importante porque el sentido de Dios en los muchachos, en los niños, es tan importante para salir adelante más en estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo. Si alguien nos llena de esperanza es saber que creer esto, que Jesús está con nosotros, que nos dice yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, que nos dice no temas, yo estoy contigo. En estas situaciones tan difíciles, el saber que contamos con una madre que nos cuida, nos protege, nos acoge, nos auxilia, nos da fortaleza y nos ayuda a ir adelante con esperanza, no obstante las situaciones difíciles que estemos viviendo. Entonces, pero bueno, sí hace falta mucho ahorita en las familias, pero bien importante lo que dices, tú Gisela, bien importante es el interés personal. O sea, si cada quien, si cada mamá dijera, yo de veras voy a autoformarme, me voy a acercar porque yo quiero que mis hijos crezcan con Dios en su corazón, con el amor a la Santísima Virgen, pero pues depende de una decisión personal. Y como usted dice, realmente es un trabajo, o sea, realmente cuesta trabajo, o sea, no es es mucho más fácil no hacerlo que hacerlo. Es más fácil acostarme como perrito que Ujú. acostarme y rezar o dedicar el tiempo a la Sí, oración o simplemente formar a mis hijos. Que creo que también este es, o sea, como usted lo dice ahorita, o sea, si nosotros realmente tomáramos conciencia de lo que tenemos, que estamos acompañados por nuestra Madre Santísima, que tenemos un Padre amoroso, o sea, yo creo que no habría gente triste en el mundo, o sea, porque sí realmente es. te sentirías de que, ok, o sea, sí, el mundo está volteado de cabeza, pero pues yo tengo a alguien que me ama y me ve precioso y me acompaña Sí, y está así conmigo. es. Entonces, yo creo que San Juan Bosco, o sea, obviamente, pues muy sabiamente, supo trazar este camino y decir, mis muchachos están tristes, porque cuando los acogía, pues era una tristeza más que otra cosa, y hacerlos Sí, sí, sí. alegres, tomarles como pertenecer a algo. O sea, yo creo que un niño, como Sí, sí, dicen, sí. un niño es feliz cuando se siente pertenecido. Entonces, nosotros como católicos nos deberíamos de sentir pertenecidos a tener a nuestra madre y a pues, un padre amoroso, a Dios. Sí, pertenencia a esta iglesia en la que hay una madre amorosa que cuida y que vela por nosotros. Es una certeza. Entonces, y sí, yo, por ejemplo, hoy comentaba con una SOR, le digo, por los buenos días que les damos a los niños, y le digo, a mí se me hace tan importante que les quiero grabar en su corazoncito, que se sientan profundamente amados. Esa es la experiencia mayor que pueden tener en su vida y la que les dará la seguridad, la certeza de salir adelante con gozo. No obstante las dificultades que no faltan, que tiene. Pero cuando nos sentimos que no vamos solos, y como tú dices, ese sentido de pertenencia a alguien, entonces nos da ánimo de seguir adelante, felices, con esperanza. Entonces, pero bueno, pues eso necesitamos tener la certeza de sabernos amados profundamente por Dios y luego, y saber que no estamos solos, que tenemos una madre, una mamá que camina con nosotros, que es madre, que es maestra, que es guía, que es amiga, y que va a nuestro lado. Ujú.
Para mí, el amor a Mamá María ha sido como un proceso, yo creo que como para muchos, o sea, realmente yo no crecí tanto como, ay, Mamá María, luego ya la fui como tomando como mía y ha sido un sentir, o sea, realmente ya después uno se pone a ver, por ejemplo, a leer en la Biblia y se da uno cuenta que ella estuvo en todo momento, o sea, Jesús andaba allá andaba ella, ay, te anda buscando tu mamá en la puerta, Mamá María en las bodas de Caná, Sí. Mamá María, o sea, es realmente un decir, es que ella estaba ahí, o sea, simplemente en Pentecostés que acabamos de celebrar este Tuvo, domingo, sí. o sea, para todos es como muy fácil decir, es que estaba María con los apóstoles, bueno, ¿y qué estaba haciendo María? Si realmente, o sea, para muchos es, ay, es que ella pues no toma importancia, o sea, ¿qué hacía ella ahí en ese momento? Ay, sí, qué bien bonito. Algo, muy, a mí se me hace tan bonito pensar que los apóstoles estaban temerosos, encerrados, habían negado a Jesús, se habían alejado con toda esa situación que traían y la Virgen estaba ahí alentándolos. O sea, estuvo ahí convocándolos como madre, animándolos en esa experiencia tan dura que estaban viviendo. Y ella con su fortaleza, porque también a ella le costó porque era su hijo. Entonces, como madre le costó verlo en esa situación, pero creyó. Por eso es madre de los creyentes y por eso es modelo de fe. Ella creyó contra toda esperanza. Entonces, es bonito verla ahí como madre, así ejerciendo su papel de madre con los hijos alrededor, dándoles ánimo, infundiéndoles ánimo en esa situación que estaban viviendo, porque no fue fácil. O sea, los apóstoles en ese momento estaban frustrados, estaban desanimados, estaban temerosos de que les sucediera lo mismo que le sucedió a Jesús. Y ya, bueno, ya sabemos después con la venida del Espíritu Santo cómo les cambia la vida completamente. Pero la Virgen ahí juega un papel muy importante, por eso ahí empieza a ser como a sentirse madre de la iglesia, madre de la humanidad, porque estaba convocando a los apóstoles, pero con ese sentido de madre que anima, que da esperanza. Porque digo, hay que recordar para la gente que tal vez se perdió un poquito estas fiestas por la pandemia, celebramos la ascensión de nuestro Señor. O sea, Jesús estaba con sus apóstoles, estuvo 40 días, pero Sí. para mucha gente es como que ay, ya se fue y pues ya ellos quedaron como si nada, ¿no? O sea, realmente como dice ahorita Soibis, o sea, estaban temerosos. Y mamá María estaba pues en medio de ellos. O sea, es como tan hermoso el pensar en este auxilio. O Exacto. sea, desde entonces Sí, el auxilio y el pensar que ella es la sí, iniciadora, o sea, la que siguió con lo que estaba haciendo nuestro Señor. Porque sí, realmente así es. sin ella probablemente hubiera sido difícil para Jesús. Es como cuando alguien es como el dueño de la tienda y no quieres dejar a cualquiera encargado, entonces pues dices, ay, dejo al Voy de a dejar a mi confianza. mamá. Exactamente, ahí está mi mamá y ahí te encargo a la gente. Ahí te encargo, Yo, sí. porque, Tal pero, vez, tal vez si ella no hubiera estado, hasta se hubieran dispersado, pero ella logró estar ahí uniéndolos y esperando el momento en que Jesús, la promesa que había hecho. Entonces es muy bonito el papel de María en ese momento de la espera del Espíritu. del Espíritu Santo. Y yo creo que realmente es muy bonito, por ejemplo, para nosotros como salesianos, el tener a María en su advocación de auxiliadora, porque realmente, o sea, Mamá María es la que nos va a sacar, o sea, nos saca de este atolladero, no tanto porque ella sea la del poder, como muchos dicen, sino más bien por ese amor, esa ternura que nos lleva hacia Jesús. Que ella siempre, o sea, me encanta esta imagen que usted tiene atrás, que es, o sea, ella trae al niño, pero bien agarrado, o sea, anda por todas partes, Sí, o sea, sí. apareciéndose en el Pero mundo con y el ella con niño su bien cuerpo agarrado. agarrado, exactamente, Pero con el niño bien agarrado. exactamente. Sí, y sí, como dices, yo qué puedo decir, ¿verdad? Porque pues yo soy hija de María Enamorada, Auxiliadora. exactamente, enamorada Yo de ella. sé. Y no, y fíjate que yo desde chiquita, como a los 7 años, en la iglesia había el grupo de las hijas de María Inmaculada, la parroquia en la que yo, aquí cerquita, porque soy de Reynosa y ahí pertenezco a la de Guadalupe. Y a los 7 años ingresé a ese grupo de las hijas de María Inmaculada. Entonces, como que fui creciendo
ese amor a la Santísima Virgen, mi más grande deseo, porque recibían la cinta morada, la cinta verde con blanco, la cinta, hasta que llegara la cinta azul a los 15 años. Y yo quería ser de la cinta azul, era mi máximo deseo llegar a ser de la cinta azul, porque ya eras hija de María Inmaculada. Entonces, y luego entro a la congregación de las hijas de María Auxiliadora, pues María ha sido una presencia muy importante en mi vida. Entonces te digo, por eso, ¿qué te puedo decir de ella? Buenas Claro. tardes. Es mi mamá, es que se quedó con ¡Ah! y se ¡Qué conectó con bonita la clase. señora! Ya que ¡Qué no sabe que linda! está aquí, yo creo. Allá. Se conectó sin Sí, saber que Gisela. cuando sí, es mi mamá. Ay, la verdad es que a mí me encanta, la verdad, hablar de María. Como Gracias. yo le digo, para mí también, o sea, qué bonito eso que nos platica, como que su historia de amor con nuestra Madre Santísima. Y yo creo que todos tenemos que encontrarla en algún momento, Sí, sí, sí. porque amar a Jesús, o sea, decir que amamos a Jesús sin amar a su madre sería No. como vano. O sea, Sí, realmente nuestro sí. Señor, como usted dice, a todos nos encanta, por ejemplo, en este caso, ahorita que se acaba de conectar mi mamá, a mí me encanta que venga mi mamá, que le digan cosas bonitas de mi mamá. Claro. Yo creo que a Jesús le ha de encantar que amemos a su mamá, que Así ella sea es. nuestro auxilio y que pues festejemos, o sea, como usted dice, ahorita en mayo acabamos de celebrar a nuestra madre en su advocación de auxiliadora, pero eso no quita que todo el año podamos estarla festejando y pues así como ahorita nos platica Soribis, en San Juan Bosco decía que si queríamos algo, pues habláramos con ella, Hay pues que, a echarle hay ganas. que pedirle, Hay hay que que echarle pedir ganas, con mucha fe. exactamente. Echarle Porque es un- intercesora. Sí. Es intercesora y ya es en las bodas de Caná. Ahí Jesús se resiste un poco y ella como quiera dice, hagan lo que él les diga. A ver, mijito. Sí, y se hace el milagro, pero porque ella es así, como tú dices, ¿qué hijo le niega a su mamá algo, verdad? Que le pide con todo el corazón. Por eso es que nos acercamos a ella, ¿verdad? Por intercesora, porque sabemos que le va a ir a decir a Jesús lo que le estamos diciendo. Es lo bueno, ¿verdad? Ay, Sí, pues, la verdad es que pues muchas gracias. me encantó platicar con usted. La verdad es que Ay, gracias, Gisela. A mí también. tan hermosa. Muchas gracias por su tiempo. Gracias porque sabemos que usted es una persona muy ocupada siempre, pero muchísimas gracias por su tiempo. De hecho, le mandan saludos. Aquí tenemos a Paula diciendo que gracias, Oribis, por tu tiempo y aceptarnos la Ay, qué invitación. bueno. Soy tu fan, dice. Me la saludas. Sí, la estoy oyendo, yo creo. Me la Ay, saludas a Pau. Ajá. qué gusto, Gracias. en Y a mí verdad. también me dio mucho gusto y más por el tema, ¿verdad? Porque la verdad que quiero mucho a María Auxiliadora. Ay, Entonces me qué dijo, ¿no hermoso. quieres hablar de María Auxiliadora? Sí. Entonces, por eso me di el tiempo con mucho cariño y con mucho amor, la Muchísimas verdad. gracias. Y a todos los que nos estén Gracias. escuchando, también es una invitación. Una, a acercarse a Mamá María. Dos, a formarse, porque yo creo que un tema recurrente en esta plática ha sido Sí. informarnos, Ajá. el acercarnos a nuestro Señor y hacer lo que Ajá. tenemos que hacer como católicos. O sea, antes de que alguien tome una decisión de irse a cualquier otra religión o simplemente de no asistir a la nuestra, pues formarse. Y otra, recordar que Claro. los templos ya están abriendo. O sea, ya, sí, mucha Sí, pandemia ya. y todo, pero aunque sigan las misas por internet, es muy importante que regresemos al templo porque el alimento de todo católico Claro. es la Eucaristía. Entonces, Ay, sí, sí. Sí, no es lo mismo. no, no es lo mismo. Ajá. Y nuestro Señor nos está Muy esperando bien. y nosotros acercarnos. Muchísimas gracias, Oribis, un placer. Muchas gracias, Gisela. Me dio mucho gusto estar aquí con Igualmente. ustedes, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Nos retiramos. Bye, bye. Bye.